Cada día aparecen nuevos titulares sobre un posible acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela. Y cuando este tipo de escenarios empiezan a tomar fuerza, no solo hay ruido político, también empiezan a surgir oportunidades en el mercado. En este video vamos a analizar 3 acciones estadounidenses que podrían verse favorecidas si este escenario se concreta. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este canal revisamos acciones y oportunidades de inversión. Ahora sí, arranquemos con la primera acción y hablamos de Chevron, que probablemente sea la empresa estadounidense mejor posicionada ante un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela. La razón es muy simple, Chevron no estaría entrando desde cero. Ya está operando en el país. Actualmente Chevron opera en Venezuela mediante licencias especiales otorgadas por el gobierno de los Estados Unidos. Estas licencias le permiten producir, procesar y exportar crudo venezolano, aunque con ciertas limitaciones operativas y financieras. Si las negociaciones avanzan y las sanciones se flexibilizan de forma más amplia, Chevron no necesitaría años para posicionarse, ya que cuenta con infraestructura, personal y conocimiento del terreno. ¿Y qué puede representar esto para sus ingresos? En el corto plazo, el mayor impacto vendría por el lado de las expectativas del mercado y un aumento gradual en exportaciones, lo que podría mejorar el cash flow operativo. En el mediano plazo, si la producción incrementa de forma sostenida, Chevron podría ver una contribución más relevante a ingresos y beneficios, especialmente considerando las enormes reservas de crudo que tiene Venezuela. Ahora veamos rápidamente el gráfico. Chevron acumula una subida cercana al 10% en los primeros días del año y ha estado moviéndose dentro de un canal lateral desde inicios del 2022. En estos momentos el precio intenta nuevamente acercarse a la parte alta del canal, lo que deja un recorrido potencial adicional cercano al 10% desde los niveles actuales. Si logra romper el canal con fuerza, el siguiente objetivo podría estar en la zona de los $219, lo que representaría un recorrido adicional aproximado del 17%. Como siempre, es clave operar con unos buenos stop loss que te permita protegerte si el mercado se da la vuelta. El RSI se encuentra en una zona media, lo que sugiere que todavía hay espacio para que la acción continúe subiendo sin entrar en un terreno de sobrecompra. Los analistas actualmente le dan a Chevron una calificación de compra con un precio objetivo de $177 por acción. Antes de pasar con la siguiente acción, si este contenido te está aportando valor, no olvides suscribirte y dejarnos un gran like. Eso ayuda muchísimo al canal. Ahora pasemos con ConocoPhillips, una empresa que podría verse beneficiada por un cambio en el escenario venezolano, pero desde un ángulo distinto al de Chevron. En este caso, el atractivo no es la inmediatez, sino el potencial estratégico y de evaluación. Conoco es una petrolera upstream pura, enfocada casi exclusivamente en exploración y producción. Esto la hace extremadamente sensible a dos variables, nuevas reservas y un aumento de producción. Justo lo que Venezuela puede ofrecer si el entorno político y regulatorio se normaliza. Además, Conoco ya conoce el terreno, ya que fue un actor relevante en la faja del Orinoco antes de su salida. ¿Y qué puede representar esto para sus ingresos? En el corto plazo el impacto estaría más ligado a expectativas del mercado y a una posible revalorización de la acción antes que cualquier señal creíble de acuerdos. En el mediano plazo, si se concretan proyectos de largo plazo, Conoco podría sumar reservas a su balance y aumentar producción futura, lo que tendría un impacto directo tanto en ingresos como beneficios. Ahora veamos el gráfico. A diferencia de Chevron, Conoco ha tenido un recorrido más amplio desde los mínimos y muestra una mayor volatilidad, algo típico de las compañías upstream. Desde los niveles actuales, un movimiento hacia la parte media del canal, cerca de los $114, implicaría un recorrido cercano al 12%, mientras que un movimiento hacia máximos históricos en la zona de los $134
dejaría un potencial de subida cercano al 31%. Si miramos, el RSI se encuentra en una zona media, sin señales de sobrecompra, lo que sugiere que todavía hay espacio para una continuación al alza si el precio acompaña. Como siempre, este tipo de acciones es clave, una buena gestión del riesgo, ya que Conoco depende en mayor medida del precio del petróleo. Conoco ofrece más potencial que Chevron, pero también mucho más volatilidad, por lo que resulta más adecuada para perfiles con mayor tolerancia al riesgo y una visión de mediano plazo. Los analistas actualmente le dan a Conoco una calificación de compra con un precio objetivo de $112 por acción. Antes de pasar con la última acción, te recuerdo que puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos ideas de inversión, noticias y análisis todos los días. Y si quieres una atención mucho más directa, también puedes unirte a nuestro grupo de Patreon, donde comparto en tiempo real oportunidades como esta. Ahora veamos la tercera compañía, y esta es Caterpillar, una empresa que se beneficiaría de este escenario, pero desde un ángulo completamente distinto al de las petroleras. Caterpillar no gana por el precio del petróleo, pero gana por la reconstrucción. Si se da un acercamiento real entre Estados Unidos y Venezuela, no se trata solo de extraer crudo, sino de reactivar la economía, lo que implicaría poner en marcha infraestructura, refinerías, minerías y todo lo que requiera maquinaria pesada, justo donde Caterpillar es líder mundial. ¿Y qué puede representar esto para sus ingresos? En el corto plazo el impacto estaría más relacionado con expectativas del mercado, antes de anuncios de inversiones o planes de reconstrucción, lo que puede impulsar la acción incluso antes de que se concreten ventas importantes. En el mediano plazo, Caterpillar podría beneficiarse de contratos recurrentes por ventas de equipos, leasing, repuestos y servicios de mantenimiento, que suelen ser negocios de márgenes estables y predecibles. Ahora veamos el gráfico. Caterpillar viene de una subida muy fuerte y actualmente se mueve cerca de máximos históricos, algo poco común para una compañía tan grande y consolidada. Desde los niveles actuales, una extensión del movimiento podría llevar el precio hacia la zona de los 755, lo que representaría un recorrido cercano al 20%, mientras que una corrección hacia la zona de los $471 funcionaría como un nivel clave de soporte y referencia para gestión del riesgo. Si miramos, el RSI se encuentra en zona de sobrecompra, lo que nos dice que en el corto plazo la acción podría tomarse un respiro o consolidar. Esto no es necesariamente negativo, pero sí refuerza la idea de no perseguir el precio y ser pacientes con las entradas. Caterpillar no es una apuesta especulativa ni inmediata, pero sí una de las mejores jugadas estructurales si Venezuela entra en una fase real de reconstrucción. Menos volatilidad que las petroleras, pero con un flujo de ingresos mucho más estable en el tiempo. Los analistas actualmente le dan a Caterpillar una calificación de compra, con un precio objetivo de 627, casi en línea con el precio actual. Como sé que quieres conocer otras acciones interesantes, te dejo el último video que le hicimos a Netflix en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.